Primero que todo, también es importante cuestionar a la persona de cuál es realmente la intención que yo tengo de hablar de determinada manera. Quienes promueven este uso, entonces son personas que se adueñan de todo un discurso y entonces precisamente dicen, no, es que el lenguaje reproducen violencias machistas, ¿sí? Y una cosa que es demasiado empírica y que demuestra que esto no es cierto es que hay lenguas que no tienen género gramatical. El lenguaje va mucho más allá de hablar de la realidad. Pero entonces, ¿qué pasa cuando una persona asume como real algo que no lo es? Hola a todos, ¿cómo van? Estamos aquí con Juan Manuel y con María Paula y pues vamos a discutir un poquito acerca del lenguaje inclusivo o lenguaje exclusivo y vamos a pues tratar de llegar a algunas conclusiones y conversar al respecto. Entonces aquí está Juanma, él es filólogo de la Universidad Nacional y pues no sé, Juanma, cuéntanos un poquito acerca de ti, ya lo tuvimos antes en el canal, pero igual pues cuéntanos un poquito sobre pues quién eres, qué haces. Hola Manu, hola Mapis, ¿cómo Hola. están? Mi nombre es Juan Manuel Sánchez, soy licenciado en Español y Filología Clásica de la Universidad Nacional y actualmente soy profesor de lenguas por medio remoto. Entonces, pues muchísimas gracias por estar aquí. También un saludo a todas las personas que nos están viendo. Bueno, yo quería empezar como, pues primero mostrarles un poco a los que nos van a ver en esta entrevista por qué decidimos hacer este conversatorio contigo. Si nos puedes hablar un poco de qué es eso de la filología, que pienso que muchos no conocen esa carrera, de qué se trata. Sí, tienes toda la razón. La filología es el estudio de las lenguas en su contexto histórico. La etimología precisamente de la palabra significa el gusto, ¿sí? La atracción, como la fascinación por las lenguas, por el lenguaje. Puntualmente por el lenguaje escrito y en el caso de la filología clásica, en lo que se refiere al latín y al griego. Y también un poquito por esa misma línea hacia el español. Pero pues cada lengua tendrá su propia filología. Pero entonces en eso que dices, filo, ¿qué sería? Y... Gusto, sí, precisamente, o Okay. sea, filos es como amistad, gusto, fascinación, afinidad, ¿sí? Y pues logia viene de logos, que es una palabra muy, muy, muy grande en griego, que dentro de las muchas cosas que significa también se refiere a la palabra, ¿sí? Sí. Y se utilizaba también, Sócrates, por ejemplo, la utilizaba para referirse al gusto por los discursos, ¿sí? Y pues de ahí también se refiere pues más ampliamente hacia la palabra. Sí. Pues creo que también es importante eso del gusto a las lenguas cuando estamos hablando precisamente del lenguaje, ¿no? Del lenguaje inclusive y de todo esto. Claro que sí. Sí. Chévere. Me gustaría también que empezáramos a definir qué es eso del lenguaje inclusivo. Es que creo que sería Ujú. bueno primero empezar como Sí. definiendo esos conceptos antes de entrar en lo Tienes que toda es, la ¿no? razón, realmente pues yo les agradezco muchísimo la invitación porque siento que es algo de lo que, pues, que está en boca de todo el mundo, realmente todo el mundo lo habla, esto hace parte ya de manuales que utiliza el gobierno, que se utilizan muchísimos ámbitos públicos, privados. Y pues realmente es algo que está completamente tomado por pues una serie de profesionales en muchísimas áreas, pero muy rara vez se escucha a un profesional del lenguaje referirse a este tipo de temas, ¿no? Es como si de alguna manera quisiéramos poner a operar a una persona que no pues tiene la especialización en la medicina necesaria para hacer este tipo de cosas. Y también, pues desde yendo por esa misma línea, me parece importante decir que en toda la discusión respecto, sí, todo el tema del lenguaje inclusivo, hay cositas que se salen un poco del área que tiene que ver con la lingüística y la filología, porque realmente podríamos irnos a cosas como la filosofía del lenguaje, hablar un poco no solo del lenguaje mismo, sino del feminismo, que es algo bastante transversal al, al lenguaje inclusivo. Y son cosas que también me rebasan realmente, Ujú. pero en parte siento que desde mi disciplina y los profesionales de la lengua tenemos mucho que decir respecto precisamente al lenguaje inclusivo, si bien no todo, y muy pocas veces vemos que se escuche, ¿sí? Sí. A mí hay algo ahí que me parece interesante también y es que pues no solamente está como en eso que decías de pues cómo nos comunicamos, sino también, por ejemplo, cuando uno va a llenar, no sé, en la EPS o en el médico le dicen como, pues antes yo me acordaba que decía, bueno, ¿qué eres? O cómo te, sí, como, ¿cuál es tu género? Entonces uno ponía hombre o mujer, H o Ujú. M. Y Sí. ahorita, hace poquito llené un formato, no me acuerdo qué era, creo que era como
de alguna maestría o alguna vaina así y decía como H, M, no binario, no me identifico con ningún género, no sé qué, y pues como que cada vez la lista es más larga. Entonces también, pues, ¿por qué crees tú que se da como ese cambio de algo simple y sencillo, como que bueno, tú eres hombre, tú eres mujer, a algo en el que realmente es algo confuso? Porque cuando yo voy a responder esas cosas yo quedo como... Soy mujer, soy no binario. ¿Qué significa ser no binario? ¿Qué significa todas estas cosas? Entonces como que pasa de algo más concreto y simple como algo que ya es una confusión y uno queda como escuchar. No sé definitivamente pues ahí se sale un poquito de la cuestión del lenguaje, porque realmente vemos que hay muchísimas propuestas y concepciones que tienen que ver con el género, con las relaciones de poder, etcétera, etcétera, pero de ahí se pasa precisamente a la cuestión del lenguaje, y ahí ya podemos pasar un poquito como a la definición del lenguaje inclusivo, que el lenguaje inclusivo pues es un uso intencional del lenguaje, pues haciendo ciertas modificaciones a nivel morfológico principalmente, ya nos meteremos por ahí, partiendo de la premisa de que el lenguaje natural es machista, ¿sí? Entonces existe una intención deliberada de hablar de determinada manera. Generalmente los cambios de la lengua se dan de manera espontánea y pues tienen que ver con pues acumulaciones de cambios muy pequeñitos que van pasando a lo largo de los siglos, pero que no son consensuados, ¿sí? Realmente nunca hubo una situación en la que las personas dijeron, bueno, vamos a hablar de esta manera o de tal otra, sino que son cosas que se van dando de manera muy natural, ¿sí? Entonces aquí no vemos que sea de esa manera, sino que lo que vemos es algo bastante intencionado. Entonces podríamos definir el lenguaje inclusivo precisamente como eso. Es un uso deliberado del lenguaje que responde a una concepción, y es que el lenguaje tiene usos machistas. Puntualmente el hecho de que en lenguas como el español se utiliza el género masculino en el plural para referirse tanto a elementos masculinos como femeninos, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos con... Pero antes de que te vayas hacia eso, entonces digamos que tú dirías, o según esta definición que das de lenguaje inclusivo, que si una persona no, digamos que no está de acuerdo con esa concepción de que hay un machismo en el lenguaje, entonces en ese sentido no tendría por qué usar el lenguaje inclusivo. Ese es precisamente el asunto, que cuando se utiliza el lenguaje inclusivo y cuando se fuerza el lenguaje inclusivo a partir de instituciones de poder, porque las universidades públicas, por ejemplo, que son las que lo utilizan muchísimo, son instituciones de poder, el Estado mismo es una institución de poder, pues es la institución de poder por excelencia, pues cuando empieza a utilizarse básicamente y a promoverse su uso, se explicita esta idea, ¿sí? Y yo aquí, bueno, o sea, respecto a si es un uso machista o no, pues en este momento, hasta el momento no lo he afirmado ni lo he negado, pero es precisamente esa la cuestión. Sí. No nos hemos planteado esa pregunta, no la hemos analizado a profundidad, sino que simplemente es algo que se da por sentado, ¿sí? Entonces la persona que empieza a utilizar el lenguaje inclusivo... usan esa premisa. Exactamente, sí. Parte de esa premisa, y es una premisa que no ha sido comprobada, no ha sido refutada, y que puede ser cierta. O sea, hasta el momento no me he metido a decir si es cierta o no, pero valdría la pena revisar si sí lo es o no lo es. Entonces ya partiendo un poquito de esta cuestión, me parece, entrando un poquito hacia lo morfológico y respecto a la cuestión del género, o sea, esto es como de las cosas más básicas que uno ve cuando empieza la carrera en lingüística, es que todo lo que tiene que ver con la lengua, con los lenguajes, parte de una teorización entre dos conceptos fundamentales que son el significado y el significante, ¿sí? El significado es la imagen mental, la concepción que nosotros tenemos respecto a algo, y el significante es aquel medio de la lengua que utilizamos para representar eso que sería el significado. Por ejemplo, tenemos en nuestras cabezas la imagen de un perro, ¿sí? Eso es el significado. Y los sonidos que componen la palabra perro, o las letras escritas de la palabra perro, o por ejemplo una señal que tenga pues el emoji de un perro, esos son significantes, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el español tenemos la palabra perro, en el inglés tenemos... Pero, entonces, un significante no necesariamente es algo dicho, o sea, también puede ser una imagen.
Sí, los significantes es cualquier cosa que se utiliza precisamente para significar el significado. Puede ser una imagen, puede ser el lenguaje hablado, puede ser el lenguaje escrito, puede ser incluso un gesto. Por ejemplo, en la lengua de señas utiliza también significantes. Los gestos que se utilizan para representar algo son significantes. Pero es súper importante entender una cosa, y es que la relación entre el significado y el significante, salvo en casos muy excepcionales, es arbitraria. No, si por ejemplo, en inglés tenemos que para el mismo significado existe el significante dog, ¿sí? Que no tiene ninguna relación con perro. Y en cualquier otra lengua sería de una manera distinta, precisamente porque son cuestiones arbitrarias, ¿sí? No hay absolutamente nada en el perro que diga, no, es que la palabra tiene que ser perro. Hay casos como las onomatopeyas, ¿sí? En las cuales precisamente por ser sonidos, por estar relacionadas al sonido, el significante guarda una relación, pero constituyen un porcentaje mínimo del lenguaje y de la comunicación en general. Sí, es como si yo de un momento a otro todo el mundo dijera que ya no se dice perro para los perros. Sino cambiar el significante del perro y ahora se dice wow. Sí, exactamente, pero por ejemplo tenemos aquí una mesa, ¿sí? Sí. Pero luego tenemos en inglés table, o sea, ahí no guarda ninguna relación con el objeto, o sea, la relación entre el objeto y el significante son completamente arbitrarias. ¿Qué pasa? Que el significado no son únicamente entradas léxicas. ¿Qué quiere decir? No son únicamente palabras, no es el piso, no es la pared, no son palabras que encontramos en el diccionario, sino que son partes más pequeñitas que la palabra, que son los que se llaman morfemas, ¿sí? Los morfemas son como los bloquecitos de significado con los cuales están compuestas las palabras. Y las palabras, y precisamente como los morfemas son bloques de significado, son significados, ¿sí? Que se expresan precisamente con un significante, y nuevamente la relación que va a existir entre estos significados y estos significantes es arbitraria. ¿Qué pasa? Ahí yo ya me perdí. Sí, yo sé que es un poquito más complejo, entonces ya voy a explicar precisamente. O sea, ¿qué pasa con llegué hasta la parte del morfema. Los morfemas son bloquecitos de los que están hechos las palabras, y por lo tanto, pero son bloquecitos que tienen significado. De hecho, son la unidad mínima de la lengua que tiene un significado. O sea, ¿cómo que sería un morfema? Un morfema, precisamente, digamos, en la palabra perros, ¿sí? Tenemos 3 morfemas. El primero sería la raíz de la palabra, que sería como lo que guarda la definición, que sería per, ¿sí? Hasta la segunda R, que es lo que nos da precisamente el animal. Luego tenemos el morfema de género, que es el que nos interesa, que sería la O, ¿sí? Y luego tenemos la S final, que sería otro morfema que significa plural. Ya, ¿sí? o sea, los morfemas son como esos que le van dando significado. Exactamente. Entonces son significados, tienen una representación mental, pero precisamente tienen una relación con el significante, que pues sería precisamente la O la S, el sonido de la O, el sonido de la S. Pero nuevamente en estos bloquecitos la relación entre el significado y el significante vuelve a ser arbitraria. Por ejemplo, con el morfema de número, ¿sí? Que en español es generalmente con la S. Nosotros llamamos por ejemplo, a esto las gafas, ¿sí? Pero es un solo elemento, ¿sí? Y aún así tiene el morfema plural, porque no existe una relación, sino es precisamente arbitraria, entre el morfema plural y el significado. Entonces el hecho de que sea una palabra en plural no significa que sea realmente plural, porque pues la relación es arbitraria, como les estoy diciendo. Entonces vamos a encontrar palabras que tienen un significado, o sea, en la imagen mental es singular, pero aún así el morfema que utilizan es plural, el significante que utilizan es plural, como las nupcias, los pantalones, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa entonces con tenis? Ajá, exactamente, tenis. Entonces, ¿qué pasa con el género? Exactamente lo mismo. En primer lugar, ¿qué es el género gramatical? El género gramatical simplemente es una concordancia morfológica entre distintos elementos de una oración. Entonces, generalmente se parte con el sustantivo
y el sustantivo siempre tiene un género que en español es o masculino o femenino, y la intención de tener género en el español es que va a concordar en género precisamente con los adjetivos que se refieran a ese sustantivo, con los pronombres que se refieran a este sustantivo, y O pues sea, de eso... cierta manera es como una practicidad para el lenguaje. el Ajá, poner exactamente. géneros. Realmente lo único que sirve es precisamente para generar relaciones entre palabras dentro de una misma oración, y eso permite cierta Pero- libertad sintáctica, y pues es así como se ha desarrollado el lenguaje. Pero entonces, bajo esa visión, que solamente, digamos, es para darle como lo que dices de la sintaxis, si nosotros, digamos, pensamos en una silla, Ujú, o en una... exactamente. O en un bueno, tapete se termina ahí. Pero ahora sí, una silla, un tapete o el techo. Exactamente. Sí, porque tendríamos, en ese caso, 3 vocales diferentes. Si Exactamente. realmente podríamos simplemente a todo llamarlo sillo, tapeto... La verdad techo. es simplemente porque así se ha desarrollado la lengua, y esto es muy, pero muy importante porque, o sea, mucha gente no lo sabe, pero la lengua es algo demasiado, demasiado complejo como para suponer que fue construida. O sea, realmente... O sea, el patriarcado no construyó. No, la lengua, o sea, la lengua no fue construida, Pensábamos. la lengua no fue construida de manera deliberada, fue algo que fue surgiendo de manera natural. Ujú. No existe ninguna, sí, o sea, no hay absolutamente ninguna evidencia que sugiera que la lengua se construyó. O sea, podríamos decir que es una construcción social en el sentido en que se construye dentro de la sociedad, A lo largo de muchos... pero la sociedad no la construye de manera deliberada, y realmente pues la cuestión, el desarrollo del género gramatical fue algo que simplemente se fue dando puntualmente en las lenguas indoeuropeas. Sé de otras familias lingüísticas en las que el género no tiene que ver con el masculino y el femenino, sino con objetos animados y objetos inanimados, cosas por el estilo, cosas que brillan y cosas opacas, he escuchado. Pero en el caso de las lenguas indoeuropeas, dentro de las cuales está el español, es importante notar que, bueno, tenemos entendido que, o sea, que son el género masculino y el femenino, pero es muy importante notar que esta relación vuelve a ser completamente arbitraria con la distinción sexual de macho y hembra que encontramos en la naturaleza. ¿Por qué? Porque la distinción de macho y hembra solamente la tienen los animales, las personas y algunas plantas. Sin embargo, todos los sustantivos tienen género. Volviendo al caso de la silla. La silla es de género femenino, pero pues no hay absolutamente nada en la silla que nos haga pensar que es hembra. Pensando incluso de hecho, el género gramatical nos permite hacer contrastes, por ejemplo, de fruto y árbol, como el naranjo y la naranja. ¿Sí? Sí. Que no tiene nada que ver precisamente con que la naranja sea hembra y el naranjo sea macho. Sí, O sea, yo- realmente ahí vemos precisamente que hay una completa arbitrariedad en la que no se corresponde precisamente con el sexo pues, biológico de Sí. que se restringe solamente a los animales y a las personas. Yo había escuchado que en algunas culturas, por ejemplo, la luna es femenino, porque Ujú. digamos que para ellos como que tiene cualidades femeninas de alguna forma, entonces le ponen como ese género más como hacia el lado femenino. Pero en otras culturas el sol Ujú. es el que es femenino. Sí. Nosotros lo decimos como el sol porque es grande, es poderoso, entonces uno piensa como, bueno, son cualidades de pronto de hombre, entonces le asignamos como ese género de hombre. Pero en otras culturas, como que, no sé en dónde, pero eso escuché, digamos se puede llegar a asumir como ese género más hacia otro femenino. Pero pues ese tipo de valoraciones requerirían también como de un estudio, pues porque lo que mencionas es muy cierto, y es que precisamente es tan arbitraria la cuestión Ujú. del significante de género que muchas palabras, incluso en lenguas relacionadas como el portugués, hay palabras que son de género distinto, ¿sí? Como por ejemplo en español la leche es femenino, pero o leite, ¿sí? En portugués es masculino. Así hay el árbol decimos en español de género masculino, pero árvore en portugués es femenino, y así con muchas precisamente, pero no tiene que ver como con una valoración de que no, es que tenga características, o sea, no sé, que tendría o de masculino o de femenino la leche o el árbol realmente. Simplemente pues son desarrollos que van teniendo las lenguas y que realmente los hablantes no se plantean, sino que pues van siendo arbitrarios y van ocurriendo a lo largo de los siglos de manera muy, muy, muy lenta. ¿Sí?
Y entonces es también importante notar que el género va mucho más allá de la vocal, que si es la O o la E, o la O o la A, perdón. Sí, ya se me va pegando la costilla. El tapete. Sí, el tapete precisamente, el tapete no tiene, o sea, hay palabras que no terminan ni primero, hay palabras que terminan en on, pero son femeninas, como la mano, ¿sí? La radio, la moto, ¿sí? Hay palabras masculinas que terminan en a, como el poeta, todos los que terminan en ista, ¿sí? Hay palabras que son de género femenino, pero que abarcan significados masculinos. Por ejemplo, víctima, persona, ¿sí? Son palabras femeninas, pero que pueden referirse a masculinos. El caso opuesto también, ¿sí? Que incluso pues, los hablantes tampoco tienen una conciencia tan clara de eso. Por ejemplo, testigo, ¿sí? Pero pues muchas personas dicen la testiga, ¿sí? Y pues también hace parte como del desarrollo natural de la lengua. Sin embargo, hay palabras que no tienen ni la O ni la A y necesariamente tienen que pertenecer a alguno de los géneros, como el tapete o muchas otras. La verdad, la canción, todo ese tipo de... Hay un ejemplo que es chistoso de eso, es por ejemplo, alcalde termina en E. Ajá. Entonces cuando nosotros hablamos de una alcaldesa, sí, ahí estaría mal dicho decir alcaldesa, ¿no? Porque ya alcalde está incluyendo la parte masculina y la parte femenina. Sí, pues yo tengo entendido que esas terminaciones en un principio se referían era al cónyuge de la persona que ocupaba el cargo, entonces como que la alcaldesa era la esposa del alcalde. Y ahí cómo funciona así la alcaldesa. No, sí, pues bueno, respecto a esas cuestiones es... pues habría que mirar precisamente algunas, sí, por ejemplo, el caso súper paradigmático es el de presidenta. Pues el presidente es, eso se llama, o sea, tiene un origen en un tipo de palabras que existían en el latín y que el español tomó. Son adjetivos que vienen de unos participios presentes. El español en sí no tiene participios presentes, pero el latín sí los tenía, y en el español las palabras que terminan como en ante o en ente, que están derivadas de verbos, vienen de ahí, como el amante, el cantante, todas estas palabras. Y entonces pues el presidente vendría siendo el que preside, pero estas palabras no cambian, no varían respecto a su género, ¿sí? Se dice la cantante, ¿sí? O sea, y es de género femenino. Por ese sentido, pues una mujer que preside también sería la presidente. Ya fue una cuestión que puntualmente se le metió mucho a Cristina Fernández de Kirchner, que fue la que pues metió el cuento de la presidenta. Y pues ¿Y ahorita sí escuchaste lo de la matria? Ah, sí. Eso sí ya fue otro nivel. ¿Qué fue lo que en vez de decir la patria, dicen la matria. La matria, ajá. No. Sí, total. Entonces, pero nuevamente, o sea, Cristina Fernández de Kirchner no es una profesional en el lenguaje ni nada de este tipo de cosas. Simplemente, pues, lo tomó la palabra presidente por el hecho de que se refiere, o sea, normalmente a hombres, que pues era solamente masculina y toda esta cuestión, cuando pues no, o sea, definitivamente una mujer que preside pues sería también pues presidente. Pero entonces estamos hablando como que hay una digamos objetivo, sí, como que depende de la persona o de la cultura, cómo vaya como ajustándose al lenguaje a eso. Exactamente. Pero entonces, y pues la verdad no hay forma de saber si esto es o sea, esto no tiene ninguna deliberación, porque hay personas que se han dicho, por ejemplo, refiriéndonos ya al masculino genérico, que es cuando hay elementos de distintos, pues tanto hombres como mujeres, el hecho de que se utilice un plural masculino, muchas personas dicen que no, que es porque primero esto es una cosa demasiado antigua, o sea, estamos hablando de unos 7.000 años. Y pues los indoeuropeos, que eran pues los que hablaron la lengua de la que descienden las distintas lenguas indoeuropeas, entre ellas el español, sí eran un pueblo patriarcal, eso sí está completamente demostrado y toda la cuestión, pero pues decir que simplemente porque eran un pueblo patriarcal el hecho de que utilizaran el masculino genérico da cuenta de ello, y pues da cuenta de manera deliberada, pues me parece que es una afirmación gratuita y pues así, o sea, completamente infundada. Realmente lo que las personas que han estudiado más el desarrollo del indoeuropeo han señalado es que o sea, había como no había género en un principio, y el primero que se diferenció fue el neutro, ¿sí? Porque la primera distinción habría sido entre cosas animadas e inanimadas, y el neutro habría sido para cosas inanimadas,
Y luego, ¿sí? Del género común al masculino y el femenino se habría diferenciado el femenino. El masculino habría sido como el que quedó, ¿sí? Y por lo tanto, cuando se referían a los plurales que tenían ambas cosas, simplemente habrían optado por utilizar el que hasta antes habría sido el género común a ambas. Entonces no habría sido una terrible conspiración de una sociedad patriarcal, sino que sencillamente tenía que ver con eso, con que el masculino y el femenino descienden de un género común y entonces se habría utilizado como el mismo género para ambos. Cuando abarcan esas dos cuestiones. O sea, pero en todo, sí. Podríamos decir ahí entonces que en esas culturas, antes de que se diera como esa separación de lo que tú decías del femenino y el masculino, digamos que la raíz de eso estaría abarcando tanto al masculino como al femenino. Sí, exactamente. Y nuevamente es una cuestión completamente arbitraria, o sea, el hecho de que algo sea de género masculino, como es el caso de el libro, no significa que necesariamente que sea macho o que su sexo sea masculino, y pues precisamente esa cuestión, cuando yo digo vamos todos, ¿sí? No implica necesariamente que me estoy refiriendo a los varones, porque nuevamente la relación entre los significados y los significantes es arbitraria. Pero entonces también es como un poco ignorancia, ¿no? O sea, empezar a utilizar Totalmente. ese tipo de cosas porque van a estar, o sea, están cambiando un montón de cosas detrás que no se dan cuenta. Sí, y eso, y ahí ya está algo que es completamente una motivación política, porque, bueno, esto sí, pues ya se sabe un poquito. Antes de irnos de allá, yo quería hacer una pregunta y es, si nosotros estamos diciendo como que, bueno, el género que uno le asigna a las cosas llega a ser un poco como subjetivo de la sociedad y que va surgiendo naturalmente y esto. ¿Qué habría de malo en que ahorita que nosotros ya somos más evolucionados, que entendemos mucho mejor las cosas, que estamos en la mejor punto de la historia del desarrollo de muchas cosas? ¿Qué tiene de malo que nosotros, si antes se daba, digamos, de forma natural, que nosotros ahora artificialmente empecemos a decir, oye, tú ya no eres no eres un él, sino ahora vas a ser un ella o una ella? Así como que, ¿cuál sería el problema si de todos modos antes se daba esa, digamos, subjetividad en asignar el género? Muy buena pregunta. En general me parece que la pregunta pasa por qué habría uno de modificar artificialmente la lengua, ¿sí? Sí. Que pues digamos, por ejemplo, en cuanto a la biología también es una pregunta interesante, como por qué modificar ciertos organismos y toda esta cuestión. Nadie se ha puesto a pensarlo, por ejemplo, con la lengua, que la lengua también de cierta forma es como un organismo. Y pues lo primero que yo diría es que hay que cuestionar mucho las motivaciones para hacer eso. En el caso del género tiene que ver precisamente con premisas que tienen que ver con que no, es que el lenguaje es machista o que el lenguaje reproduce conductas machistas. Bueno, ya hemos visto que en cuanto a su desarrollo no fue así, no fue por una cuestión de machismo que se haya dado este masculino genérico, que no es que se parte también de la premisa de que el masculino se refiere precisamente al sexo masculino y que ya vimos que no, que la relación entre el género masculino y los objetos masculinos es arbitraria, puede no darse, y que efectivamente uno de los casos en los que no se da es cuando yo digo vamos todos, y me refiero tanto a hombres como mujeres. Pero hay una cosita, perdón, sí. De eso que estás diciendo, por ejemplo, yo veo que también de tanto repetir algo, y pues ahí también tiene que ver con el lenguaje, las personas se creen ciertas realidades solamente por repetir mucho, digamos lo que tocabas decir, es que esto es un lenguaje machista. Pero entonces la persona no se pregunta por qué dices que es un lenguaje machista, sino que de tanto escucharlo lo terminan repitiendo y dicen, sí, es que es un lenguaje machista. Exactamente. ¿No? Como por ejemplo lo que tú estás diciendo, el patriarcado. Yo creo que la gente ni siquiera entiende qué es eso del patriarcado. Claro, o sea... Y de hecho si uno se pone a ver, y yo hace poco que estaba estudiando mucho también como una feminista muy, muy reconocida ahorita que se llama Sarah Winter, no sé si la han escuchado. Claro que sí. Ella hablaba del engaño que a las mismas feministas les han sembrado al decir que antes era un patriarcado, que ahorita, que gracias a ellas ha cambiado eso, cuando en el fondo, ¿qué es el patriarcado? ¿No? Sí. Entonces pienso que también es como, o sea, como esa utilización del lenguaje de poner esas premisas que tú dices sin sustentarlo, es también una manipulación para que la persona crea sin cuestionarse, ¿no? Claro, o sea, es que todas estas teorías como pues el feminismo, el marxismo, o sea, son cosas que si uno se pone a pensar, o sea, hay
ríos de tinta que se le han dedicado a este tipo de cuestiones porque son sumamente complejas y muchas personas que adhieren a este tipo de cosas tampoco se han tomado el trabajo de estudiarlas, pero precisamente como son tan complejas, la estrategia que se utiliza es encapsular todo eso en la cultura. Y que puede ser más cultural precisamente que el lenguaje. Cuando yo empiezo a promover una forma de hablar y empiezo a decir todas y todos, entonces o sea, las personas me van a, y todes, las personas van a decir, bueno, detrás de eso, ¿qué hay? Pues hay una intención de incluir a las personas porque es que el lenguaje tal y como es está excluyendo y entonces me suscribe a mí a una intención que en un principio parece noble, pero que como ya hemos visto pues no ha sido lo suficientemente evaluada y entonces es precisamente ahí donde yo veo que está la manipulación. Sí, y yo creo que también hay algo que es importante tener en cuenta con eso que tú decías del significado y el significante. Realmente lo que nosotros usamos o sea, lo que nosotros decimos es porque está representando algo que existe, que es real. Entonces también, sí creo que, y ahí también hay un poco la pregunta que te hacía ahorita, de qué importa que una persona empiece a jugar con el lenguaje de esa forma, así, o sea, da igual en el fondo. Sí, diría una persona como, no, da igual si yo quiero identificar esto con otra forma. Entonces yo creo que ahí pues está jugando, de hecho, el significado y el significante, porque está cambiando de alguna forma. Exactamente. Eso, y pues uno no puede cambiar la realidad, o sea, si es el tapete, pues el tapete sigue siendo el mismo tapete. Sí, tienes Pero razón. entonces yo tengo una pregunta y es como una persona, no sé, ahorita uno lo ve mucho en TikTok, que estas personas que están súper metidas como en lo de los transgéneros y lo promueven mucho, ellos en el fondo no saben que, digamos, que están jugando con el lenguaje de una forma así. Ellos simplemente dicen, no, pues yo ahora me quiero identificar con un género diferente. Entonces, digamos, si lo vemos entre esta subjetividad de yo puedo ser lo que quiera, ¿cuál sería el problema en el fondo que ves tú de problemático en que una persona empiece a jugar con decir, no, pues yo ahora no soy Manuel, o bueno, sigo siendo Manuel, pero ahora soy la Manuel y no el Manuel? Bueno, eso me parece que es listo. O sea, en general estábamos hablando en cuanto al lenguaje inclusivo, como de decir todos y todas y toda esta cuestión, pero hay un detalle muy importante y yo creo que ahí la discusión se pone realmente interesante y tiene que ver con los pronombres no binarios. O sea, me parece que es una cosa muy interesante. También se sale un poquito como de mi campo ya como, o sea, hasta donde llega mi diploma, pero yo, o sea, sí, porque pasa ya precisamente como a la filosofía del lenguaje, ¿sí? En la cual pues yo, pues sí me interesa realmente. De hecho, prácticamente toda la modernidad, y eso lo hablábamos una vez con Manu, pasa precisamente porque Guillermo de Ockham dijo que la realidad no existía y que eran simplemente nombres, ¿no? El nominalismo de Guillermo de Ockham. Y entonces, pero pues, o sea, es muy interesante porque en todo caso el lenguaje sí es el instrumento con el cual nosotros conocemos la verdad. Pues nosotros no creemos que sea como lo que construye la verdad y todo este tipo de cosas, pero definitivamente nosotros manejamos conceptos precisamente cuando aprendemos cómo se llaman, ¿sí? O sea, muy difícilmente podríamos pues conocer a Dios si no tuviéramos una palabra para referirnos a Dios. Entonces, pues, entendiendo esto muy claramente, cuando se empiezan a nombrar cosas, pues por ejemplo yo puedo nombrar cosas que no existen en el lenguaje. Es que eso es una cosa muy interesante, y es que también muchos filósofos, pues tanto desde la época de Guillermo de Ockham como hasta ahorita, van a decir que el lenguaje construye la realidad. Yo creo que el lenguaje sí construye nuestra percepción de la realidad, pero por ejemplo el lenguaje no solamente sirve para hablar de la realidad. Yo con el lenguaje puedo mentir. Yo con el lenguaje puedo proponer hipotéticos. De hecho, en el lenguaje utilizamos pues el modo subjuntivo, que se utiliza para hablar de condicionales, de desiderativos, o sea, muchas cosas que no son reales. O sea, el lenguaje va mucho más allá de hablar de la realidad. Pero entonces, ¿qué pasa cuando una persona asume como real algo que no lo es? Y eso es lo que el lenguaje también puede hacer. En el caso de los pronombres, yo creo que hay un pronombre sobre el cual la otra persona tiene todo el derecho de hablar y es pues de optar, y es el de segunda persona, ¿sí? Yo le puedo decir a Manu, trátame de usted, ¿sí? O de su merced, o de todo este tipo de cosas, ¿sí? Y pues son cosas que se van dando muy en la práctica, ¿cierto? Tienen que ver como con pues el relacionamiento, todo este tipo de cosas, que cuando ya la amistad va a algunos puntos, entonces las personas empiezan a tutearse, este tipo de cosas, precisamente porque en la segunda persona yo hago parte precisamente de la comunicación y soy el interlocutor. Pero también en ese tipo de cosas que tú dices también van correspondiendo un poco a la realidad. Por ejemplo, si yo le digo
O sea, a mi abuelito le digo usted porque Ajá. yo reconozco que él es una persona mayor y yo lo respeto. Ahí hay una verdad y es que él es Exactamente. mayor. Entonces, Sí, digamos, ese totalmente. lenguaje se está ajustando a la verdad de que no, yo te digo usted Tienes porque toda lo la razón. respeto. Ujú. O sí, como ¿Qué que pasa también hay con...? algo. Sí, tienes toda la razón. ¿Qué pasa con la tercera persona? Que en la tercera persona, o sea, de quien yo estoy hablando se convierte en un objeto de mi conocimiento, de mi cognición. No es precisamente otro sujeto con el que estoy hablando, sino es precisamente un objeto de la realidad que yo estoy conociendo. Y si yo permito que esa persona me imponga a mí una forma con la cual referirme a esa persona, pues estoy permitiendo que esa persona me imponga una forma de ver la realidad, que tiene implícita la idea de que existen más géneros, que de nuevo puede ser verdad, pero esa discusión no se ha dado y es una discusión que trasciende un poco el lenguaje y que no se está teniendo y que la gente no está queriendo. O sea que ese tipo, digamos, de lenguaje inclusivo lo que está haciendo no es solamente obligarnos, digamos, a cambiar la manera de hablar, sino a cambiar la manera de ver pensar. el mundo. Sí, exactamente, porque si yo te digo, Mapis, llámame ella, ¿sí? Y tú dices, listo, te voy a llamar ella, tú estás implícitamente reconociendo que existen tres géneros, y capaz que los hay, pero en todo caso tú deberías decir, bueno, ¿qué es el género? Y a partir de la definición y de la reflexión del género, entonces llegamos a que listo, existen tres, bajo esa cuestión, no simplemente porque yo lo digo y te lo impongo y tú lo aceptas porque sí, es más o sea, entonces eso uno lo que está empezando a pasando. aceptar cosas sin darse cuenta. Totalmente. Sí, eso es lo que está pasando y es donde está el problema. Y yo creo que, o sea, incluso en la iglesia pasa muchísimo porque muchos sacerdotes ya están diciendo todos y todas y todo este tipo de cosas. Sí. Entonces, pues sí, de pronto algún laico que pues dirija grupos o de pronto un sacerdote nos está viendo, pues yo lo invitaría también a reconocer pues los signos de los tiempos precisamente y a pues hablar pues de una manera natural, precisamente porque recordemos que nuestro Señor es el Logos, es precisamente la palabra de Dios. Entonces me parece también muy importante reconocer que la verdad, la palabra se corresponda con la verdad y que pues reconozcamos de todas formas que pues quienes están promoviendo estos, bueno, eso me parece que también va hacia algo muy importante y es que quienes promueven este uso entonces son personas que se adueñan de todo un discurso de representación hacia estas personas, hacia estas minorías y entonces precisamente dicen, no, es que el lenguaje, por ejemplo, el masculino genérico, todo este tipo de cosas, reproducen violencias machistas, ¿sí? Aquí nosotros todos estamos muy en contra de toda forma de machismo, ¿sí? Desde las más pequeñas hasta ya las más graves, pero si esto fuera así, o sea, una cosa que es demasiado empírica y que demuestra que esto no es cierto, es que hay lenguas que no tienen género gramatical. Sí. Y habría entonces que mirar si entonces sus sociedades se comportan de manera más igualitaria o no. El turco, por ejemplo, es una lengua que no tiene género gramatical, pero pues las personas que hablan turco en general son musulmanes y pues vemos que no es como que tengan un trato hacia la mujer que sea mucho más elevado que por ejemplo nosotros los latinoamericanos. Por ejemplo, España tiene unos índices de equidad de género bastante altos y hablan nuestra misma lengua que aquí en América Latina, donde pues todavía tenemos mucho que mejorar hacia eso. El inglés, por ejemplo, tampoco tiene una marca de género tan grande y pues también se podría decir que hasta cierto punto hay usos machistas. Sí, yo quiero retornar a un punto que estabas diciendo ahorita y también es como darse cuenta que de alguna forma caer en este juego del lenguaje es cuando a mí me obligan a usar el lenguaje o a describir las cosas de la forma que no son, de alguna forma me están obligando a mentir. Exactamente. Y yo creo que ahí también, como viéndolo desde una perspectiva cristiana, yo creo que está también esta percepción de que la verdad es lo que nos va a hacer libres. Entonces totalmente. Yo creo que si de alguna forma alguna autoridad o alguna cosa nos está obligando a mentir, a mentir, de alguna forma nos está obligando, nos está quitando la libertad. Y sí. Yo creo que esa es como también el juego de lenguajes que uno ve hoy en día, y es que las personas dicen, no, es que yo soy libre y la libertad, y sí, como que todo esto nos va a traer libertad. Y creen que porque uno le diga a una persona, ella, entonces esa persona es más libre, pero yo creo que pues también retaría eso diciendo, lo que pasa es que la mentira no te va a hacer libre, la mentira al contrario te va a esclavizar. Entonces yo sí tendría como también un poco de cuidado, sobre todo si uno se profesa ser católico, cristiano o simplemente reconoce que la mentira lo esclaviza porque es una realidad objetiva, pues también a que se dé cuenta de que mentir a través del lenguaje en estas cosas pues puede ser muy problemático también para sí, mí. Exactamente, y a mí me parece también importante señalar pues que en general hay
como una moral muy minimalista de parte de las personas que utilizan esto, porque pues perciben ciertas injusticias, este tipo de discursos también explican muchas cosas de sus propias vivencias y todo esto, pero pues ser una buena persona es mucho más difícil que cambiar una O por una E. Sí, o sea, yo creo que nuestro compromiso también es pues reconocer que respecto al género pues hay muchas cosas que se pueden hacer mejor, que van más allá pues de algo tan simple como esto, y es precisamente pues hacer las cosas bien como deben ser. Y como tú dices también, esto de que alguien nos obligue a mentir también, pues cuando le damos a alguien la llave de nuestro lenguaje, le estamos dando pues la llave de nuestro ser prácticamente. Y de nuestra forma de interactuar con la realidad. Exactamente. Y de hecho son muchos los regímenes autoritarios que lo que hacen es precisamente modificar cierto aspecto del lenguaje. Cuando se estableció la Unión Soviética, de las primeras cosas que hicieron fue llevar a cabo una reforma ortográfica de la lengua rusa. En la China continental se utiliza una variedad de chino distinta, construida por el Partido Comunista Chino, distinta a la que se utilizan, por ejemplo, en Taiwán y en Hong Kong, que han mantenido su independencia. Entonces, esto también refleja precisamente cómo la lengua puede, o sea, así, eso mismo que dicen estas personas, como que no, es que la lengua ha sido un vehículo de poder del patriarcado y de todo este tipo de cosas. Muchas veces esas personas no se cuestionan cuáles son pues los órganos de poder que están detrás de este tipo de cosas que están poniendo, porque pues no, esto no viene, y esto es una cosa que me parece sumamente importante, y es que el lenguaje inclusivo es una cosa profundamente elitista. O sea, si ustedes se ponen a pensar, esto es una cosa que, listo, tiene, o sea, es muy popular en las universidades, en las facultades de ciencias humanas, en todo este tipo de cosas, pero es muy difícil que una persona en una plaza de mercado, que en Ciudad Bolívar, que en las partes precisamente donde está el pueblo, ¿sí? Los hablantes populares, pues hablan con este tipo de cosas. O sea, no es así, porque es complejo y es una cosa que pues requiere la formación que ellos muy seguramente han tenido, pero que pues el pueblo en general no ha tenido. Y también ese es el problema de forzar el lenguaje, ¿no? Que tú decías ahorita, como que el lenguaje de alguna forma es como un órgano crece, se expande naturalmente, digamos que se va moviendo de ciertas formas, pero cuando uno trata ya como de no, usted tiene que hacer esto, usted pues está impidiendo como que también esto se surja más de forma natural. Exactamente, y yo sí vería, digamos, ese riesgo de que se genere pues una diferenciación de clases. O sea, primero ya nos damos cuenta de que en casi todos los contextos las personas de ciertas clases sociales tienden a hablar distinto que las personas de las clases más bajas, pero entonces si hubiera ya un cambio morfológico en la forma de hablar, esto dificultaría muchísimo la comprensión entre personas por su clase social, y me parece que es bastante grave. Y estas personas que muchas veces son de izquierda, que recogen estos discursos precisamente de los más vulnerables y todo esto, no han reparado a pensar en ese tipo de cosas, que me parece bastante lamentable. Sí. Y yo creo que también algo ahí ya me tiene que ser como la parte política de esto, o sea, de las razones por qué hacen este tipo de cambios en el lenguaje. Yo también me empecé a dar cuenta que hay ciertas palabras que ya le han quitado el significado, o sea, no tanto, digamos, el todes, sino palabras que existen, o sea, por ejemplo, la palabra libertad, la palabra amor, ¿sí? Le han cambiado el significado a lo que realmente era la libertad, ¿sí? Exactamente. Entonces, por ejemplo, ahorita también se ve que la persona que no esté de acuerdo con el concepto de libertad que estos movimientos tienen, te hacen sentir a ti como que que estás esclavizado. O por ejemplo, si tú no quieres con el feminismo, si yo no estoy de acuerdo con las ideas feministas, entonces yo soy machista, o algo más sencillo como la homosexualidad. Si no estoy de acuerdo con el movimiento LGBT, entonces yo soy homofóbica, ¿no? Entonces como que te hacen sentir de alguna manera en que si tú no empiezas a hablar como ellos y a ponerles el significado del lenguaje que ellos quieren, entonces tú estás haciendo, o sea, te hacen sentir mal, te están excluyendo de la sociedad por tú no querer como cambiarle el significado a las palabras que ellos han decidido como nombrar, ¿no? Claro, porque el lenguaje también precisamente lo que nos da es una identidad de grupo. ¿Sí? O sea, nosotros hablamos, por ejemplo, como bogotanos. Hay cosas ya mucho más particulares, por ejemplo, que los estudiantes de la Universidad de los Andes les digan monitos a los celadores, es algo muy de esa comunidad, y ese tipo de cosas, o sea, uno reconoce de dónde viene una persona precisamente por cómo habla. Entonces también esto termina generando pues una identidad de grupo, pero toda identidad de grupo al final también genera exclusiones, ¿sí? Entonces cuando una persona no habla como nosotros, pues entonces no es como nosotros. Y digamos algo que, ahí sí ya va un poquito a tu área, pero
¿cómo se podría manejar esto? ¿Cuál es el riesgo para los niños que vienen ahorita? O sea, las personas que están empezando a aprender el idioma, ¿qué dificultades o qué peligros van a tener en este nuevo manera de ver el lenguaje? Bueno, yo la verdad soy optimista en cuanto a esto y creo que, o sea, yo la verdad no le veo mucho futuro realmente, porque la misma naturaleza del lenguaje hace que, o sea, incluso yo he conocido personas muy comprometidas con la causa que no son capaces de dar todo un discurso en lenguaje inclusivo porque pues en algún momento terminan volviendo pues al uso natural del lenguaje, y es que, o sea, por ejemplo, repetir todas y todos y este tipo de cosas termina contraria, no solo, sí, aburriendo sería como lo diríamos así, pero pues uno también habla con un principio que se llama economía lingüística, que es decir lo más que se pueda con menos cosas. Entonces, si yo repito palabras de manera innecesaria, pues estoy violando ese mismo principio y me estoy autosaboteando como hablante. Entonces también hay cositas en el mismo lenguaje que, o sea, la lengua misma tiene como sus anticuerpos, por decirlo de alguna forma. Entonces también, en cuanto a esto, es probable que esto, o sea, sí me parece que es importante más bien que cuestionemos las premisas que se tratan de decir, que si en serio el lenguaje es machista, todo este tipo de cuestiones, pero pues tampoco es que yo diga, no, es que esto va a ser una cosa que va a destruir el español. Me parece que sí es importante que hablemos normal, las personas que somos más conscientes de este tipo de cosas, que haya una resistencia, ¿sí? O sea, no es como que, ay, no hagamos nada y, o sea, sí, y más bien que cuestionemos a las personas, porque pues muchas personas también lo hacen así, o sea, como, no, o sea, yo hablo así porque me parece que eso genera un debate y todo, pero pues demos ese debate también precisamente de esas formas. Pero entonces yo creo que tampoco es algo que vaya a tener una trascendencia muy grande. En el caso de que llegara a tenerlo, pues lo que sí considero que podría pasar es que definitivamente alguien más tendría el poder sobre nuestra forma de hablar, y eso pues no me parece correcto, pero pues definitivamente también resulta complicado en cuanto a cosas como pues el mismo aprendizaje de la lengua. Para un extranjero sería mucho más difícil. Por ejemplo, un niño se generaría de pronto una dificultad en caso de que se enseñe en su colegio y no en la casa. Eso generaría una cosa que se llama... ay, se me olvidó el nombre. Bueno, te quedé viendo el nombre. Pero sí, es precisamente cuando existen, o sea, variaciones muy marcadas entre una misma variedad de una lengua. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que tal vez no sé, en la academia y todo esto puede que se vaya y puede que vaya a ir pasando. Pero lo que uno ve, por ejemplo, en Canadá y en países así, es, por ejemplo, que ya esto está en la ley. Entonces, si tú no me llamas a mí con el pronombre que yo elijo que tú me digas, tú literalmente puedes ir a la cárcel. Es muy cierto. Entonces, sí creo que también hay una preocupación. Tal vez esto sí, como tú dices, vaya pasando, pero como están las cosas ahorita y como están pasando en algunos países, está el caso de este papá que la hija se identifica como hijo y quiere hacerse la cirugía y toda la cosa, y él simplemente no le quiere decir a su hija por su pronombre, porque es su hija, y el man termina en la cárcel y toda la cosa. Entonces sí hay un problema de fondo en nuestra sociedad y que esto va a afectar a las personas. De pronto en Colombia no pase de esa forma. Exacto, como, sí. Como vamos, tal vez. Bueno, sí, realmente es una cuestión, bueno, por donde lo mencionas, sí es un problema bastante grave, porque precisamente ya estamos viendo el aparato represivo del Estado obligándoles a las personas a hablar de cierta manera. O sea, yo creo que es muy importante que la persona más comprometida con esto del lenguaje inclusivo se dé cuenta de eso y diga, hombre, o sea, yo estoy hablando así precisamente porque tengo la buena intención de ser incluyente, de no replicar conductas machistas, todo este tipo de cosas, pero estamos viendo que es el Estado mismo que está privando de la libertad a personas por no hablar de determinada manera, por no suscribir a ciertas formas de pensar. O sea, realmente eso es coherente con la intención que yo tengo, y primero que todo también es importante cuestionar a la persona de cuál es realmente la intención que yo tengo de hablar de determinada manera. Sí, eso es muy importante también. Y pues también, o sea, obviamente esto ya pasa más allá del lenguaje, precisamente qué acciones políticas tomo respecto a este tipo de cuestiones y cómo eso aporta o no aporta al bien común. Sí, me parece que también va por ahí la cuestión. Y pues me parece que, o sea, en general, los católicos muchas veces decimos como que estas cosas tienen poco que ver con mi fe y todo este tipo de cosas, pero yo creo que también el llamado es a vivir de manera integral nuestra fe, y no es como que, ay, yo en misa soy uno, pero en las urnas soy otro. Yo creo que también eso da precisamente para decir cómo es que mucha gente se lo toma a la ligera cuando realmente es un tema que
sea, pasa por muchas partes de la lengua, filosofía del lenguaje, también la sociología, precisamente las propuestas que tienen las feministas, todo este tipo de cosas, pero la gente siempre, o sea, para meter todo este tipo de cosas en las cabezas de las personas es mucho más fácil hablar de cierta manera y que la persona adopte eso porque es muy cool. Sí, pues... O sea, de cierta manera, perdón, ¿tú crees que lo están haciendo como, o sea, están tratando de meterse en la cultura de una manera muy, como muy disimulada para poder después, digamos, que obtener ciertas, pues cierta agenda que están buscando? Sí, sí, lograr. definitivamente, son una persona que adscribe al lenguaje inclusivo, está precisamente aceptando todo un paquete de carga ideológica que significa precisamente asumir ese lenguaje. Pues yo creo que entonces con esto terminamos, gracias Juanma. Y sí, pues le diría al público levantando el velo que no deje que pues, las personas lo obliguen a mentir a través del lenguaje y pues se mantenga fiel a la verdad y a Jesucristo. Entonces, pues muchas gracias por ver este video y suscríbanse, toquen la campanita y todas esas cosas. Denle like. Compártanlo. Y bueno, pues muchas gracias por ver el video. Gracias Juanma. No, a ustedes por la invitación y a los que nos están viendo. Nos vemos en la próxima.